Que tienen el festejo de Sonido Rococó que va a recorrer parte de la República, y aquí en la Ciudad de México van a estar en el Estadio GNP Seguros. Qué mejor que la banda para platicar de todo esto con ustedes. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Emocionados? Sorprendidos porque hay más gente que aquella primera vez, hace 30 años. Contentos, muy emocionados. Hoy hace 30 años, concretamente hoy 27 de marzo, hace 30 años fue nuestra primera presentación, vamos a decirlo, oficial, la que cuenta con un flyer. Entonces dimos por iniciadas las hostilidades de nuestra historia, aquí, en este lugar muy histórico, y que bueno, fue el que nos cobijó por primera vez. Entonces decidimos hacerlo acá. Yo estoy sorprendido porque yo pensaba que nada más iba a ser un flash mob así como de venir, vamos a tocar aquí nomás así rápido con guitarra acústica, como lo hemos hecho en el metro, como lo hemos hecho en muchos lugares, y de repente así, no mames, hay un chingo de gente. Bienvenidos, la verdad, nos da muchísimo gusto tenerlos. Como ya lo comentan, estamos celebrando 30 años, iniciando una gira maravillosa que hemos podido concretar gracias al trabajo en conjunto de nuestras oficinas de Búnker, de nuestra oficina interna en Panteón Rococó y Loredo, que ha sido un trabajo también muy arduo por parte de toda la gente de OCESA, concretamente también al gran y querido Andrés Sánchez, que pudimos concretar, volver nuevamente al foro ahora GNP. Perdón que me cuesta trabajo todavía pensar que cambió su nombre, pero muy emocionados de celebrar 30 años de historia, como lo comenté hace un momento en el set. Nunca nos imaginamos, realmente nunca fue el objetivo, nunca fue la meta, simplemente disfrutábamos de tocar, de hacer lo que nos gusta hacer, y en el paso del tiempo nos explotó en la cara una responsabilidad tremenda también de hacerlo bien, de ir creciendo, de ir contando historias a través de esos 30 años y vestirlas también con mucho de lo que es la realidad que vive nuestro país. Entonces, pues bienvenidos. Este es, digamos, el arranque a un montón de cosas que tenemos preparadas para nuestro público, para nuestra audiencia, para toda la gente que quiera venir a celebrar con nosotros estos 30 años alrededor de la República Mexicana, y coronando especialmente con un concierto que ya está a punto del sold out en finales de noviembre, y que, no sé si pueda decirlo, estamos abriendo una nueva fecha. Y eso nos da muchísimo gusto porque en el entender de cómo se muevan las cosas actualmente en la industria musical, pues lograr estos soldados son pasos importantes, y sobre todo nosotros en esa disyuntiva de cuando hicimos aquellos memorables foros terminando la pandemia, veníamos también de esta necesidad de la gente, de esta euforia de la gente por un concierto de tal magnitud y de tal envergadura. Entonces también estamos, como viniendo el agua a los camotes, agradecidos con nuestra audiencia por regalarnos este primer, pues de alguna manera casi soldado, y anunciarnos y regalarnos la oportunidad de hacer uno nuevo para poder exponer lo que todo Panteón Rococó tiene aún que decir en esta industria tan cambiante, y cómo es que también nos hemos ido acoplando con los discos nuevos. Mis compañeros Tanis Huerta, Misael Oseguera, Felipe Bustamante, Rodrigo Villa, Leonel Rosales, Darío Espinosa y Francisco Barajas, y su servidor, Dr. Zeta. Estamos aquí para responder sus preguntas y para responder a sus dudas y para celebrar con ustedes con mucho. Y parte de toda esta celebración de 30 años es, desde hace unos meses estamos sacando sencillos que son parte del nuevo álbum de la banda, que es importante para nosotros, ¿no? Llegar con música, es así hemos hecho a lo largo de la carrera, hemos tenido canciones que siguen conectando con la gente, y pues la música es lo que habla, ¿no? Es lo importante, lo que nos junta aquí, antes que cualquier otra cosa, es la música. Entonces, espero que estén disfrutando lo nuevo que hemos sacado. En ese momento tocamos una de las ruedas nuevas, se llama Chachador, y ahí viene más música, viene un álbum completo. Visualmente está súper interesante, los diseños de los sencillos los están haciendo, y todo el arte también de los 30 años y del disco. Músicos, artistas, pintores o creadores plásticos, que cada portada de sencillo es hecha por un músico diferente. Y ya pasamos por el primero, fue el Cha. El primero fue Cha, el segundo fue Arau, y vienen sorpresas, Listo, vamos a arrancar las
¿Se sienten solos en este panorama? O sea, ahora el pop superproducido, ¿no? De escasos recursos, escaso discurso. ¿Dónde se encuentran esos jóvenes que hace 30 años iniciaron una banda, creativamente hablando? ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo han crecido? Por favor. Creo que, pues, al tener ya 3 décadas trabajando, también es inherente el hecho de que hemos tenido que adaptarnos a las circunstancias de una industria cambiante en todos los sentidos. Cuando nosotros iniciamos como banda y firmamos en ese entonces BMG, eran ya tiempos en los que empezaban a estar un poco las vacas flacas en ese sentido. Ya nos tocó todo ese glamour que usó Caifanes, no sé, en su momento, ¿no? Derroche de las disqueras, venía la crisis en ese sentido para la industria, y entonces hubo que adaptarnos. Desde ese entonces, yo recuerdo, hicimos esa transición del vinil al cassette, del cassette al compact disc, y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a estos momentos en que la música también se promueve de distinta forma. Hemos tenido también que ser inteligentes a la hora de cómo ofrecer nuestra música, cómo hacer de nuestra oferta musical atractiva también para las nuevas generaciones, ¿no? Sin tener que hacer de todo o tirarte un estilo, cómo poder, pues de alguna manera también llegar a esas audiencias. Y ha sido maravilloso el hecho de una banda como Panteón, que hace 30 años inició justamente hablando de pluralidad, hablando de esta inclusión, hablando de esta necesidad que teníamos que nos gustaba, éramos hermanos menores de la gente que escuchaba Caifanes, Maldita Vecindad, La Castañeda, qué sé yo, y también teníamos ya la necesidad de nuestra música, y en eso nos golpearon muchas realidades, el estallido de la guerra en Chiapas, nos golpearon las realidades de la huelga en la universidad, de muchísimos factores que acompañaron eso y que nos dieron una identidad y nos dieron también la parte de hablar de lo que como sociedad queríamos. Hoy por hoy las cosas han cambiado, pero también de repente nos encontramos en lugares con gente como Longshot, como Sabino, como muchísima gente que también entendemos que está haciendo su labor, y que entonces es un esfuerzo bien chido poder tener en un escenario y compartir un escenario, por ejemplo, en el pasado foro con Santa Fe Clan, con Alemán, con gente que también lo está haciendo muy bien, y que también de alguna manera es interesante cuando podemos compartir ese espacio tan grande y ver su desempeño, y también que las nuevas generaciones que ellos lo escuchan también vean impactando un poco ese valor. Y hace, no sé, de estos 2 últimos meses tuvimos 2 festivales de más de 30,000 personas con bandas amigos de toda la vida, como el Escatex y el Cascalita, que está Inspector, Royal Club, Secta Core, El Gran Silencio, todos estos eventos solos no estamos, simplemente mucha gente no vuelta para allá, pero muchas sí, y eso no creo que haya otro género, otro movimiento que genere festivales de 30, porque hay personas de esta manera orgánica, cultural. No, además ahora como que, el mainstream es mucho más abierto, ¿no? Y nos sorprende mucho que gente como Karim León, como Remy Valenzuela, canten nuestras canciones, ¿no? Que nos encontramos con ellos y nos dicen que también rockearon con nosotros, igual que a nosotros, como dice Shinka, nos tocó hacer guitarra de aire en la casa con Mano Negra o con Maldita, platicar con Karim y ver que él hacía lo propio con nosotros, y que ya creo que en el Foro Sol cada semana alguien canta La Dosis o La Carencia en su show, y la verdad es muy grato, ¿no? Entonces creo que pues solos no estamos, y además es muy padre que ese tipo de propuestas que pudieran parecer tan diferentes estén muy al pendiente de lo que estamos haciendo. Sí, de repente creo que no dimensionamos esa parte de soledad, no sé si te refieres de repente al discurso, a levantar la voz, y creo que falta mucho en las nuevas bandas, ¿no? Yo hubiera esperado más manifestación en el Festival Vive Latino referente a este terrible suceso del rancho que encontraron, y no lo vimos, ¿no? Seguramente si hubiéramos estado en las bandas de la vieja guardia, hubiéramos hecho un discurso muy puntual. Entonces es donde creo que tenemos que seguir haciendo lo que nosotros hacemos, ¿no? Estas generaciones de repente sí han dejado de lado, se enfocan a otras cosas, y bueno, esperemos que haya un despertar para nosotros también, decir, bueno, también hemos sembrado esa semilla, no nada más la musical de echar desmadre, sino también la de la conciencia social, que creo que nos está faltando actualmente,
para hacer que este país de verdad vuelva a evolucionar hacia un cambio social importante. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Oigan, bastante interesante esto que dicen, pero además de eso, pues 30 años se puede pronunciar en fracción de segundo, pero hay que vivirlos. En estos 30 años el Panteón Rococó, que pues es el camposanto de un estilo de vida, es hoy pues la tierra bendita donde en lo infértil es fértil, pero también siendo el Panteón Rococó quizá la villa del hospedaje eterno, donde el sol es su anochecer, el sol es su velador, y la luna el amanecer. Convertir en canciones que van hacia el alma, o los espíritus han abrazado esas canciones para transitar el laberinto mental y la encrucijada sentimental de la gente. Hagamos una canción. Eso que comentas es interesante porque creo que hablando certeramente de lo que significa un panteón en este país, culturalmente hablando, desde nuestros ancestros, desde los mexicas, desde los teotihuacanos, siempre hubo esa dualidad, siempre hubo esa parte entre el bien y el mal, siempre hubo oscuridad y hubo amanecer, hubo luna, hubo sol, a los cuales ya a ambos se les rendió un culto divino. Y creo que en ese sentido, Panteón ha sido también un baluarte en esa posición. Sin lugar a dudas, tenemos una parte que entretiene, que hace, que contagia alegría, pero también por el otro lado es una parte que denuncia, que evidencia un poco las carencias, las tristezas, las vicisitudes que vive un país como México. Entonces puedo entender esto que comentas desde esa perspectiva, ¿no? Desde esa realidad, cuando nos vamos a otros países y de repente vemos que le rinden tributo a eso que nosotros como cultura hacemos cada 2 de noviembre, por ejemplo, y entendiendo que eso es mucho de lo que es el mexicano, su carácter dual. Aún a pesar de la tristeza, hay ganas de seguir luchando, hay ganas de seguir peleando, hay ganas de seguir resistiendo, de seguir proponiendo. Y es de donde venimos, comentando un poquito con lo que dices sobre la soledad. Yo siento que no estamos solos, hay simplemente otras maneras también de concientizar a la gente, ¿no? El mismo hip hop ha sido ya una muestra clara y evidente de lo que sucede en las calles en nuestro país. Incluso el corrido tumbado es parte de lo que como realidad nos golpea todos los días en otras partes de la República Mexicana. Panteón Rococó, la Tremenda Corte, Salón Victoria, Centacor, todos ellos en su momento hablamos de lo que sucedía en este espacio llamado Ciudad de México, de las carencias que como juventud teníamos en ese entonces. Entonces yo creo que, sin lugar a dudas, tenemos ahora muchos lugares donde coincidir, y esa es la obligación de Panteón Rococó. Hablando un poquito de esto de repente juntarnos con otros artistas y hacer algo y darle cuenta a la audiencia de que nada está peleado con nada y que todo, si viene respaldado por una propuesta, por algo que te deje algo en el corazón, algo que te haga mover los pies, algo que te haga pensar, pues lo celebramos esa diversidad, y creo que eso es importante recalcarlo, ¿no? Ahora vivimos en la era de la distracción y eso es innegable, pero ahí es donde el Panteón después de 30 años sigue, ¿no? O sea, tratando de hablar también de las cosas que están sucediendo en nuestro país hoy por hoy, y es parte de lo que como celebración queremos compartir estos 30 años, ¿no? La gente ha sido testiga de nuestro crecimiento, pero también ha acompañado su vida con nuestras canciones, ha acompañado su vida con esa forma de pensar, y hoy los chiquillos vienen, hace ratito que llegué el chiquillo por acá, corre, me abraza como si fuera yo su tío, ¿no? Y da mucha emoción ver que las nuevas generaciones también están enamoradas de este tipo de música, y que por ahí en una canción cuando se vayan a dormir, pues esto es lo que me pasa a mí o lo que le pasaba a mis papás, y hacer un recuento de lo que como sociedad nos sucede al final cuando cierras tu noche, ¿no? Y yo creo que también esta dualidad
más que estar en contradicción o ser una lucha, siento que se complementa. Es como el bien no existe sin el mal, es el frío sin el calor, o sea, es como el yin y el yang. Siento que un poco esa contradicción la vivimos nosotros todo el tiempo como banda, ¿no? No saber si el día que nos presentamos a tocar aquí por primera vez, no, jamás, como bien decía Shenka, jamás nos imaginamos que estaríamos aquí rodeados de todos ustedes, promoviendo un Foro Sol, un disco nuevo. Todo esto creo que ha sido parte de un camino, GNP. Ha sido parte de este camino que nunca imaginamos que tomaría estos rumbos, y sin embargo nos sentimos muy agradecidos y muy bendecidos. Estamos en un momento muy padre de nuestra vida, de nuestra carrera. Estamos ensayando y nos estamos divirtiendo como al principio, y eso honestamente se agradece bastante. Sí, es como cuando le cambiaron al estadio Guillermo Cañedo y... Hoy Estadio Banorte. Buenas tardes. Gracias. René Franco del programa La Taquilla. Hola amigos. Primero que nada, felicidades por el sonido y por la maestría. No jodan, qué buen sonido. A mí me tocó verlos nacer a mis 30 años, cuando era yo reportero del periódico El Economista, y venía de la generación literalmente de Bon, compañero de banca. Pues me tocó eso, pero estaba Jaime López antes, ¿no? Y estaban muchos antes. El problema es el discurso de los políticos, parece ser, no nosotros ni ustedes. Me encanta que regresen a decir lo que decían entonces, porque no viene de una ideología más allá de observar el poder, de verlo como es, y desde la sociedad civil verdadera no casarse ni con un partido ni con el otro, ni con una idea ni con la otra. O sea, la estrella roja se resignifica y se le tiene que devolver a la gente, que por cierto se multiplicó. ¿Ya vieron cuántos años hay después de 60 años? ¿Sería eso? ¿Sería eso una vez más el no tomar facciones, sino volver a pensar? Y gracias por estar aquí. Más allá, gracias René, más allá de tomar facciones, yo creo que es seguir el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, el pensamiento que invite también. Es evidente que cambió el entorno en 30 años. Ayer hacíamos una junta de producción justamente para ver qué es lo que queremos ofrecer al público en los conciertos de la gira. Y mucho hemos sido testigos desde el estallido de la guerra de Chiapas, desde los momentos más acérrimos priistas, pasando la transición cuando llegó el PAN al poder, y ahora las cosas han cambiado, y platicándolo mucho con muchos compañeros, con amigos, escritores, filósofos, músicos, ¿no? ¿Cómo sigues conservando tu papel crítico, ¿no? En un sentido cambiante de las cosas? Y creo que eso es lo que Panteón Rococó también se ha jactado de ser un poco críticos en ese sentido, salir a la calle y ver lo que pasa, sentirnos parte de la comunidad, es parte medular de esta banda, salir a la calle y ver lo que sucede en nuestro acontecer diario, lo que le duele a nuestro pueblo, las desapariciones, lo que le duele a nuestro pueblo, la oferta de todos nuestros recursos naturales, lo que le duele a nuestro pueblo, cada una de las cosas que le ha dolido, nos ha valido ser parte de movimientos como el movimiento bracero, acompañar en marchas a muchísima gente, acompañar con canciones a otras tantas. Creo que eso que comentas es muy cierto, y en ese sentido Panteón sigue con ese elemento crítico, ¿no? Seguimos siendo parte de la comunidad, parte de salir a la calle, que la gente nos sienta como si fuéramos de su casa, porque eso es lo que nos sucede cuando salimos a la calle y vemos a la gente o en el transporte o en el súper o donde sea, y es emocionante ver la sonrisa con la que te hablan, con la que te piden una foto, y que sepan que no vas a decir como, no, ahorita no, o sea, sino al contrario, porque hemos parte y hemos ido creciendo juntos, entonces somos parte como si fuéramos el primo o el tío, bueno, ahora el tío, no tanto el primo, ¿no? Los tíos que decían, como, otro ladrillo en la pared, Gracias. Es bien padre que de repente la gente te vea así tan familiar, y es una situación tan común que de repente la gente te encuentra en la calle
y pasa, ¿no? Mi esposa siempre me dice, ¿quién es? Tengo idea. No sé, pero me conoce, sabe qué hice ayer, qué voy a hacer en los próximos meses, y siempre seguimos con esa, como esa familia, ¿no? Y nos encanta, creo que nos encanta que nos vean, que nos sigan viendo así como lo que somos. Digo, aquí crecimos en la Ciudad de México, somos de aquí, seguimos transitando esta ciudad cada vez más caótica, pero pues la amamos. Y sí, bueno, y también un poco contestando, no somos prácticamente de la generación del zapatismo, del levantamiento, y bueno, también un poco parte de esta gira es esa generación, contestando un poquito a esta que estamos solos. En realidad esa generación fue muy activa, nos tocó vivir una guerra, nos tocó vivir todo, ahora sí la furia, no el gobierno de México, en realidad estaba la OTAN, estaba el gobierno de Estados Unidos dirigiendo, ocupando la selva, y había mucha actividad, mucho activismo. Yo creo que esa generación del 95 está ahí dispersa. Ahora hace poco hablamos con esta Vicky Ríos que decía, pues yo a ustedes los escuché y me inspiraron para estudiar economía, pero esa generación al final están en los medios, están en las oficinas, están trabajando. O sea, esa generación del 95, Sky Zapatismo fue muy marcada, y de cierta forma ahí está la esperanza en esa, ¿no? Nos toca a nosotros, esta generación que viene también, dejarles un buen legado de la historia de México. No más es eso, porque la historia de México es así, ¿no? Luchar, y tenemos esta cultura rebelde que tenemos que abrazarla, y toda esa generación del 95, pues ahí estamos diciéndoles, nos tocó esta trinchera y seguimos en lo mismo, ¿no? No es de que ya seguimos lo mismo que nos marcó y nos dio ese camino. Aquí estamos, ¿no? Saludando y abrazando a toda esa generación del 95. Queridos compañeros musicales, Jorge Rogelio. ¿Qué voz es otra? ¡Ay, me puse chiquito! Hace 30 años recibimos varios compañeros de radio el primer demo de Panteón Rococó, y en esa junta, lo recuerdo con cariño el día de hoy, algunos dijeron, adiós esa banda hecha la ruta de la basura. Y otros compañeros entendimos... ¿Y nombres? Entendimos su manager. Y varios entendimos que la maquinita era una realidad, y a la izquierda de la tierra era un mensaje poderoso, muy poderoso. 30 años después, el día de hoy en el escroleo de la vida, ¿qué mensaje le pueden mandar a bandas que tienen esa ilusión algún día de llegar a escenarios como lo han hecho ustedes? Sabemos que no es de gratis, compañeros. Sabemos todas las friegas que se metieron en Europa, en México, en Estados Unidos, todo lo que han tenido que pasar, los resilientes que han tenido que ser. Pero ¿qué mensaje podrían mandar a nuevas generaciones de músicos para entender que el mensaje debe de ser poderoso y debe de ser de una forma real, honesta, en días tan extraños de nuestra vida? Creo que este lugar es precisamente un ejemplo de lo que las bandas debemos de pasar muchas veces. Este lugar hace 30 años había 20 personas, 5 eran meseros del lugar, 5 de la otra banda a la que le abrimos ese día, y 10 eran familiares nuestros, las novias, no sé. Creo que ese empezar es una forma de decir, estamos regresando a un lugar donde empezamos de una forma muy, digamos, con muchas ganas, sin pensar qué es lo que iba a pasar después. O sea, yo creo que estamos aquí porque empezamos con la ilusión, con las ganas, con las fuerzas de la juventud en ese momento, con muchas ilusiones. Yo creo que todas las bandas que están empezando así lo hacen, y no hay que dejar que se pierda eso, porque eso es lo que da fuerza a conciertos donde no llega gente, a ruedas de prensa donde llega una persona, en fin, a muchas cosas que se tienen que pasar antes de pensar en que vamos a tocar en Vive Latino o que nos vamos a hacer una sesión de fotos todos muy guapos. No, hay que empezar desde abajo, hay que empezar picando piedra, y hay que empezar con muchas ganas, con lo que la juventud en su momento nos daba a nosotros decir, no importa, no nos van a pagar, no hay problema, nos van a pagar con una cerveza, perfecto. ¿Quién va a transportar los instrumentos, muchachos? Pues yo lo llevo en un carro que me prestaron, o en el carro de mi papá, y pues montar nosotros mismos, conectarnos, en fin. Yo creo que eso es parte del secreto. Después de lo que va a pasar no lo sabemos, porque tampoco nosotros sabíamos, ¿no? Pero es bien divertido. No, y sobre todo también decirles a esas bandas que van empezando que
y que van soñando en hacer algo, en tener público, en tener canciones, que no dejen de soñar. A final de cuentas, no dejen de soñar, pero también que no dejen de luchar para que esos sueños se hagan realidad, ¿no? Porque muchas bandas de repente pues se quedan ahí en el limbo sin seguir trabajando, o se decepcionan de alguna manera porque no tienen el público que quieren, la prensa no los toma en cuenta. Yo creo que es una cuestión de seguir trabajando, de seguir luchando día a día, picando piedra, como bien lo mencionan, y a través de ese esfuerzo se van consiguiendo las cosas poco a poco, y esos modos son los que te van haciendo que vayas tú también viendo tu banda crecer y caminando y resistiendo todo eso, ese camino tan difícil que lo fue en nuestro caso y que seguramente lo es para bandas nuevas, ¿no? Tener muy clara la identidad. Qué bonito escucharte. Y eso, la identidad, ¿de dónde venimos? Ayer lo platicábamos, tirando ideas, a ver qué te suena a los 90s. Me suena Alfredo Mate, me suena a Jorge Rugelio, me suena Órbita, me suena Rulo, me suena PAN, me suena Zapatismo, me suena PAN, y en esa lluvia de ideas salió lo bebido, porque eso es lo que le ha dado identidad a muchas cosas, ¿no? Y es ahí de donde nos hacemos. Decía mi papá, el día que se te olvide quién eres, de dónde vienes, el día que reniegues de dónde vienes, pues chingaste a tu madre, ¿no? Porque es así, porque lo primero que tiene que tener una banda es identidad, es dignidad, ¿no? Y en algún momento sí, nos pagaban con chelas, ¿no? Y un cartón, y bueno, pues no salió, pues tienes el Congán hielo y no salió, pues sabes que a la otra quieres zapatear, pues no venimos. Oye, pero pues no, güey, nos pagas tanto, no venimos. Ay, qué mamones, ya se mamonean. No, pues oye, pues nos pones un camerino decente para poder cambiarnos. Uy, pinches estrellas, ¿no? O sea, porque estamos acostumbrados a demeritar también el trabajo del artista, ¿no? Y a no entender que el artista también es una labor muy importante en el desarrollo de esa identidad, ¿no? En la que hay voces, en las que hay sonidos, en las que hay muchas cosas que nos dan identidad como ciudad, como país, y creo que eso es algo que una banda lo tiene que tener bien claro a lo largo de toda su carrera. También yo creo que algo muy importante, y creo que eso es una forma de agradecer, es a la gente que te rodea. Nosotros empezamos tal vez, sabes que tocamos hace 3 años aquí, tal vez con un staff, alguien que nos ayudó a cargar los instrumentos. Ahora ya tenemos un staff más grande, más profesional. Entonces yo creo que la gente que te rodea, los músicos invitados, también quiero agradecer, ahorita también nos acompañó Joanny Pino en la trompeta, Hércules en la otra trompeta, Eduardo Torruco y Maestro Pinaca, gran maestro, y que son grandes músicos que también han creído en Panteón Rococó, mucha gente que ha creído en Panteón Rococó, managers, medios, como decía, crew, oficinas de management, incluso pues nuestras propias familias, ahora ya nosotros con nuestras familias. Toda esta gente es parte de esos 30 años de Panteón Rococó y que también merecen un agradecimiento y un reconocimiento. Muy bien, antes de cerrar la charla, la plática, la conferencia Chifos, la banda lugar. Sí, quisiéramos compartir con este lugar tan histórico, en muchos sentidos. No nada más es un lugar en el que Panteón Rococó tocó por primera vez, sino también ha sido casa y cobijo de muchos amigos escritores, de muchos amigos cineastas, ha sido casa de amigos poetas, de bohemios empedernidos de este barrio, de la colonia Centro, ha sido de una importancia cultural, porque también los lugares, las cantinas, todos los lugares le dan identidad a esta ciudad, y así como en su momento existió para muchos el Jacalito, muchos de ustedes, porque no se hagan, ya los veía yo en la madrugada, así también existieron lugares para nuestros padres como La Faena, como Río de la Plata, como muchas cantinas que le dan identidad a esta ciudad de México y sobre todo a esta parte. Entonces queremos, por parte del Panteón Rococó, celebrando estos 30 años también, regalarle esta placa al lugar, a un lugar representativo de la peda de nuestra ciudad. Y dice, y volvemos a donde fue nuestro primer ska. Gracias, porque ni en sueños lo vimos venir. 30 años y los que nos faltan. Panteón Rococó, La Faena, 27 de marzo.
2025. Hoy a las 4 de la tarde se anuncia la segunda fecha en Estadio GNP, 28 de noviembre es la segunda fecha. Aparte tenemos una gira por toda la República Mexicana, abarcando desde Acapulco, Toluca, Guadalajara, Monterrey, en fin, pueden checar toda esa parte porque vamos a estar visitando muchos lugares. Muy bien, pues si gusta tomar la foto, chicos.